puntualmente, a ver. Así. Por ejemplo, hay una parte que dice cantidad de oscilaciones o vibraciones que se efectúan en determinado tiempo. Ahí me había quedado bastante claro, inclusive en el punto 1 del seminario vemos un periodo de tiempo de 1 segundo y lo marca como una frecuencia, ¿no? Pero después dice, en el punto 3 hablamos de la frecuencia como la altura del sonido. Hablando ya de agudas y graves, sonidos agudos y graves, ¿no? Sí. Pero no tiene que ver con la altura de la onda. Pero, ¿perdón? Digo, no tiene nada que ver con la altura de la onda, si por ese lado venía. Claro, eso es lo que a mí me genera duda primero. Yo pensaba, la altura no la da la amplitud. La amplitud. Sí. Un uso coloquial de la palabra, o sea, cuando uno habla de graves y agudos, altos y bajos, es anterior a la física, a la física de onda, no tiene nada que ver con la onda. O sea, es un uso que se le da. Claro. A mí me había quedado bastante claro con la primera definición para resolver el punto 1 y el punto 2, pero cuando empezamos a hablar de altura ahí me confundí. Porque, por ejemplo, oscilaciones o vibraciones, podemos decir la cantidad de crestas, por ejemplo. Digo mal si digo cantidad de crestas. Bueno, entonces así me quedaba más claro. Y pude resolver el punto 1 y por ende el 2. Pero hablando con otras compañeras les costaba resolver el 2 por esto de no entender el gráfico del punto 1, por ejemplo. No, en el punto 1 ustedes tienen la amplitud, la cresta, la longitud de onda y el valle, que son los puntos, los 4 puntos que tienen que. Claro. O sea, la longitud de onda es de un punto a otro dentro de lo que es la cresta o dentro del valle debajo, ¿no? Y otra cosa es la amplitud, que es la altura que está contra el eje de, digamos, el eje el eje de referencia, el eje X de la onda hacia el punto más alto, ¿no? Que es lo que se ve en el punto 2 cuando les habla de amplitud. Claro. Eso es. Con eso es suficiente. Claro. ¿Sí? Ahora sí, no, me pasaba esto, me pasaba esto de la altura. Está bien, cuando hablo de un bajo no es que la onda sea más bajita, no tiene nada que ver con eso, ni un alto más alta. Eso no tiene nada que ver. O sea, cuanto más alta y más frecuencia. Sí, lo conversamos con una compañera y le aclaré, pero lo íbamos a hablar ahora en el Zoom, que el tema de la amplitud no era lo mismo que la altura. No, es un uso del idioma, digamos, que no tiene nada que ver con la física. Y una preguntita más sobre un gráfico que se usa en la teoría del libro. En la página 2, por ejemplo, es que hay un gráfico, habla de un periodo. Sí. Y después hay una relación, frecuencia igual 1 sobre periodo. ¿A qué se refiere eso? No sé si tienen a mano el capítulo del libro para ver de qué gráfica digo. No, pero pasa que ahí estás hablando de distintas características. Sí. ¿No? O sea, el periodo se calcula haciendo, pero digamos, eso es como muy específico. Para vos poder clasificar la onda no lo necesitas. No sé si vos, Pufo, estás viendo, ¿lo podés ver el libro? No tengo acá encima, pero... Bueno, es un grafiquito que hay en la página 2 que dice representación gráfica de la onda. Sí. Y bueno, habla de la amplitud, marca lo mismo que en el punto 1 del seminario. Habla también de la altura de la onda, habla del tiempo y también hay una línea que yo lo entendería como longitud en realidad, pero le llama periodo y utiliza la palabra periodo para un cálculo o una relación. Entonces, ya cuando apareció esa relación me imaginaba una fórmula o algo que podíamos llegar a usar más adelante, entonces quería entender a qué se refería esa fórmula. No, quédate tranquilo, bueno, quédate con el concepto de frecuencia, de longitud, de amplitud. Claro, me explico después en el Perfecto. libro. A ver. Por ejemplo, da el periodo del libro. Pero por ahora olvídate, queda tranquilo. Profe, a usted se le escucha un poquito bajo, como lejos. Sí, la compu, no tengo esa forma de... Está bien. Yo le avisaba por las dudas que quiera que alguien no lo escuche. Si quieren grito.
Bueno, igual después tengo otras preguntas, si sale el tema pregunto, pero si quiere preguntar a alguien más, porque si no, monopolizo. Ahora que tengo micrófono. No sé si alguien va a preguntar, si no, seguí vos, Romina. Yo tenía la misma duda. Yo le hago que una Romina, pregunta, ahora lo yo que me la van a... saqué. Perdón. No, está bien. O sea, lo que van a tomar en el examen entonces es solamente la longitud, la amplitud y el valle. Y la longitud de onda. La Amplitud, longitud, cresta, valle, ¿no? ¿La frecuencia también, profes? sí, frecuencia. Sí, sí, sí. Porque la frecuencia necesitas, por ejemplo, para analizar el efecto Doppler, así que sí. Ajá. ¿Está bien? Así que la longitud de la onda, la cresta, el valle, la amplitud entre el punto del eje y el punto de la cresta. Eso es como identificás la amplitud, ¿no? Lo que vos me estás diciendo, Hilda. ¿Sí? Entonces, todo eso va a estar. O sea, ustedes saben que la mayoría de las cosas que se toman en los parciales son parecidos a los ejercicios que ustedes tienen en el seminario. Apuntar, ¿no? Sí. No, o estoy mal, Pufo. No, nunca salimos con nada raro, así que quédense tranquilas que... No, pero está buena la pregunta de la compañera en cuanto a si iba a haber alguna fórmula sobre eso. No. No, porque si no se practicó en el seminario, no se toma eso. ¿Sí? Así que no vamos a salir con el cálculo de un periodo, de una frecuencia, de una onda, y teniendo en cuenta la frecuencia, ¿sí? Que el periodo sería 1 sobre frecuencia. Esas cosas no vamos a tomar nada. No se toma práctico, esto es más que nada teórico. ¿Sí? Sí que sepan las características. Sí, conocer las cosas básicas de la onda y enfocado después un poco a los usos que tiene en medicina, más que nada. Como para que tenga un sentido, ¿no? Aprender todo esto. Perfecto, claro. ¿Cómo se, o sea, cómo puedo explicarlo? ¿Cómo se utiliza? O sea, incorporándolo a lo que es la salud. Exacto. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Claro, ¿Sí? perfecto. Es lo que se trata, lo que tratamos de hacer. Sí. Y Micaela, ¿vos qué ibas a decir antes? ¿Que tu duda era la misma que había dicho Romina? Sí, sí. Ah. Era eso. Sí. Que me llama a la clase de Zoom. No, DirecTV. Después, profe, no me quedó en claro lo que es la onda mecánicas y electromagnéticas. Hay alguien. Ahí está. Ahí está. La diferencia básicamente, o la más clara, es que la mecánica necesita sí o sí un medio para propagarse. Es como el sonido que necesita o el aire o el agua o un material. Sí o sí que hay un medio que la transporte. La onda electromagnética viaja en el vacío. Listo. No sé si quieres saber algo más que sea así, Juli. No, creo que esa es Creo que es lo más. Sí. Listo. No me quedó en claro lo que eran entre los dos, la diferencia de los dos. Ahora es más o menos sí. O sea, si vos tenés una onda de radio, por ejemplo, puede viajar en el vacío. ¿Está bien? Ok. Vos, las ondas que van al satélite vuelven y viajan por el vacío, no requieren aire o agua. El sonido Ahora requiere sí. que haya un medio. Y yo no tengo, en el vacío no hay sonido, porque no hay una onda que lo propague. ¿Sí? Cuando ven películas Ahora de sí. las galaxias, ¿sí? Y explota una nave que hace una explosión con ruido, está mal. Explota la nave en el vacío, no la vas a escuchar. La ves explotar, pero te quedaste con las ganas de... Pero bueno, sería medio aburrido una película que
las naves explotan en silencio. Vale. En el ejercicio 7, donde ustedes tienen que hacer un cuadro, yo lo pensaría como cuadro, ¿no? Indique diferencias y semejanzas entre la luz y el sonido, ¿no? Una de las principales diferencias entre la luz y el sonido es que el sonido solo puede propagarse por medios materiales, sólidos y fluidos. Mientras que la luz además puede propagarse en el vacío. ¿Y la luz qué es? ¿No? Yo lo que puse en semejanza y diferencia también es que la luz es como que va mucho más rápido que el sonido. Porque puede ir a la velocidad de la luz. ¿No? Y el sonido no. No, el sonido tiene, por ejemplo, tiene características de las ondas comunes, el sonido necesita un medio para propagarse, la luz no. Pueden ser, ¿no? pueden ser reflejadas y refractadas ambas, luz y el sonido. Como Lo único que el sonido es la reflexión, es el eco. Por ejemplo. Decí, Pufo. La reflexión, Sí, la reflexión es el eco, ¿y cuál era la otra que dijiste? Refractadas. Sí, refractadas. Excepto otra de las características que no le corresponde a la luz, que ahora no recuerdo, no lo encuentro, bueno. La luz sí se refracta. Claro. Y el sonido después. Hay tres características que tiene uno que no tiene el otro. Ahora se me fue, lo tenía acá escrito, pero bueno, puse que como semejanzas son reflejadas, pueden ser reflejadas y refractadas son semejanzas. Pero hay otra de las características que no se da en ambos, pero ahora lo voy a encontrar. Bueno, el espectro. Genera calor. El espectro visible. Ya. El espectro visible de la luz y el espectro audible del sonido. Esa es una diferencia. Por ejemplo, la luz genera calor. Sonido no, vibración podría ser también. Claro, yo encontré como diferencia que la luz genera calor y el sonido genera vibraciones, ¿puede ser? No, porque también son algo que generen, como diferentes. No, a ver, no. Lo cancelo. ¿Cómo? Lo cancelo entonces. Sí, cancelemos por las dudas. Y ahí no, para mí no está bien expresado eso. No sería una diferencia o una semejanza. Ok. No sé si Celeste estás escuchando ahora, que estás escribiendo en el chat y justamente hiciste la misma pregunta. Listo. Bueno, y después las aplicaciones, ¿no? ¿Para qué se aplica la luz y para qué se aplica el sonido? Eso también. Eso serían diferencias, ¿no? La luz lo puedes usar en un microscopio, ¿no? Y la aplicación del sonido puede ser una ecografía. ¿Está bien? Hay también la aplicación en ciencias. Igual es la del medio, la que requiere o no requiere un medio. Ecodoppler de sonido, sí, exacto, Celeste. Por las ondas y por la vibración que produce una ecografía. ¿Cómo? Un Doppler. En base a lo que en el sonido, que puede ser un ecodoplex o la ecografía, por la onda que genera la vibración. Por la frecuencia que se genera. Sí. Eso es lo que va a hacer. ¿Sí? O sea, la frecuencia va a generar, va a generar que por ejemplo, no sé, que se comprima, ¿sí? O que se descomprima la longitud de onda, lo cual va a hacer que se acerque o se aleje del receptor, por ejemplo. En el caso, no sé, hablando del ecodoppler, por ejemplo, ¿no? Ahí vos estás hablando de la frecuencia. Y entonces ahí vas a escuchar un tono agudo o un tono grave, pero eso depende de cuánto es la longitud de onda con respecto al receptor.
al receptor y al emisor, ¿no? Si el emisor está en movimiento y el receptor es el que está quieto. Uno el que emite y otro el que recibe. Es el mismo efecto que el auto de carrera. Cuando se acerca, se hace más agudo, y cuando se aleja se hace más grave. Pero las ondas se pegan o se distancian. La frecuencia relativa, la frecuencia que uno percibe es mayor cuando se acerca, y cuando se aleja se distancian las crestas. Lo mismo pasa en el ecodoppler. No sé si viste el video que está hecho como, digamos, en comparación con la ambulancia. Sí, bueno, lo vi. Eso es lo que pasa con el tema de la frecuencia. ¿Sí? Claro. Se aleja la ambulancia y uno o sea, se va como, se propaga. Más se acerca, más es el sonido que se escucha, digamos. Es la longitud de onda, se comprime la onda. Claro, cuando se va acercando es como que se va cerrando esa onda, y al alejarse la ambulancia se va a expandir la onda. Sí, exactamente, porque la longitud de onda va a ser más larga. Entonces, de eso depende de cómo vos escuchás. Si escuchás más grave o escuchás más agudo. ¿Está bien? Y eso, fíjate que en ese caso, las chicas que están con el maletín están quietos. O sea que los receptores están quietos y el emisor es el que se mueve. El movimiento, claro. ¿Está bien? Sí. Perfecto. ¿Podemos chequear el ejercicio 14? Antes de eso, ¿puedo hablar del Doppler en el ejercicio 3? En una afirmación se habla del Doppler, antes de que nos vayamos. Antes que nos vayamos, sí. Doppler. ¿Qué pasa? Dice, el efecto Doppler es el cambio de amplitud del sonido debido al movimiento de la fuente, ¿no? Sí. Pero en alguna parte del video, la teoría decía que era, pero que se hace con el... ¿qué se hace con el cambio de aparente cambio respecto del oyente? Que eso es lo que estaban hablando recién ustedes. Porque en realidad no cambia, sino que el oyente está en otra posición, por eso se siente que cambia. Pero en ese caso, en esa afirmación que vos estás hablando, fíjate bien las palabras que dice. Sí. Dice que es un cambio, es el cambio de amplitud del sonido. ¿Está bien la palabra amplitud? Ajá. Ahí no sería la amplitud, sino la frecuencia. Exactamente. Ah, ok. ¿Sí? Eso es lo que está mal en esa afirmación. Entiendo. Entonces es falsa, sí, perfecto. Bien. Listo. ¿Y qué otro punto habías dicho? ¿El 14? 14 para corregirla. Sí. No sé si quieren que lo comparta o no es necesario que lo comparta. A ver. Y le comparto pantalla. Bueno. Bueno, dice, esperen que se me fue. Indique si son verdaderas o falsas. Si un átomo pierde electrones, otro los gana. La carga no se destruye. ¿Verdadero o falsa? ¿Qué les parece? Para mí es verdadero. Exactamente. Un material es aislante como el cobre cuando los electrones de la capa externa están fuertemente enlazados a los núcleos y fluyen fácilmente. Para mí es falsa. ¿Por qué? ¿El cobre primero es un aislante o es un conductor? Un conductor. Es un conductor. Ahora. Claro, ahí ya anula. Exactamente. En este caso, si yo quiero hablar de la definición que hace cuando los electrones de la capa externa están fuertemente enlazados a los núcleos y fluyen fácilmente. Claro, ahí habla del aislante, pero cuando nombra el cobre ya se anula. Bien, y podríamos cambiar, en vez de cobre, podríamos poner otra palabra, ¿no? ¿Quién sería un aislante? Claro, vidrio. Bueno, ¿qué otro más? Vidrio, por ejemplo. Sí. Aunque más fácil podría ser otro más fácil, que no sea vidrio.
Porcelana. ¿La goma? La goma, la madera. Ah, claro. Ni hablar. Bien. Y si Sí, hubiésemos la goma, puesto... como se usa en los zapatos. Exacto. Si ponemos al revés, si hubiésemos puesto, si queremos poner conductor, ¿qué tendríamos que haber puesto? ¿Cómo están los electrones? Cambiar toda la segunda parte de la... Cambiar acá, ¿no? Claro, toda la segunda parte de la oración. Que no Claro. están fuertemente... La parte externa no están débilmente enlazados Está al eso. núcleo. Libres y fluyen fácilmente. ¿Sí? Tal cual. Bien. C. Un objeto se puede cargar solo por contacto físico o por fricción. No, es falso. Es por inducción. Bien. También. Y el D. El campo eléctrico es generado por partículas con carga. Yo tengo una pregunta con Bien. respecto a esto. Dale, pregunta. Creo que es verdadera, pero en la teoría dice que el campo eléctrico existe cuando existe una carga y representa el vínculo entre esa y otra carga. Bueno, pero ya te dice la primera parte que vos Faltaría dijiste. eso, No, claro. con partículas con carga. No, dice partículas, cual. no dice partícula. Ok. ¿Sí? La energía potencial eléctrica depende de la carga de la partícula. Verdadero. F. Es falsa porque también de la ubicación Falsa. depende. ¿A qué van por la F? No. La E, perdón. la E. La E. La E. La E es verdadera. ¿No? Es energía. Depende de la carga de la partícula. ¿Y qué pasa con la Ah, es ubicación? verdadera la E. Sí. Sí. Listo. Yo había entendido que también faltaba una característica como la ubicación. No, en este caso no, porque estás al... Con lo que está ahí está bien, digamos. Perfecto. Si se llega a cortar, el mismo ID y la misma contraseña, ¿sí? Bueno, Sí. profe. Después dice flujo, la F, un flujo de carga se genera cuando no hay una diferencia de potencial eléctrico. No la entendí. Es verdad. ¿Es falsa? ¿Por qué le puse falsa? El flujo de carga se genera cuando hay. O cuando Exacto. no hay. Cuando no hay. Cuando hay. Exacto. Ahí la afirmación dice cuando no hay, pero en realidad es cuando hay Exacto, por eso una es falsa. diferencia. Por Cuando eso hay. le había puesto falsa. Hasta que encontré mi respuesta, no entendía por qué había puesto falsa. Y G, la corriente eléctrica es mayor si la longitud y el grosor del cable son mayores, ya que esto disminuye la resistencia. Falsa. Es falsa. Bien, ¿por qué? ¿Cómo sería verdadero? ¿Cómo Porque podemos hacer? aumenta, porque ya que esto aumenta la resistencia, cuando la longitud y el grosor del cable son mayores. La resistencia disminuye cuando la longitud es menor y el grosor es mayor. Claro. Ah, ok. ¿Sí? Por eso dice, la corriente eléctrica es mayor si la longitud y el grosor del cable son mayores. Ya que Claro, esto si el grosor aumenta, es mayor, debería decir. No, porque son, No. son en sentidos contrarios. O sea, Ok. yo por lo menos no sé qué me dice Juli, pero yo, si la electricidad la pensás como si fuera agua, y como Exacto, eso cañerías le de iba a agua, preguntar. para mí se entiende todo. Si Claro, vos tenés un porque caño en más la... gordo, ¿sí? Pasa Sí. más fácil el agua, ¿está bien? Entonces pasa más cantidad de agua en la corriente, ¿sí? Entonces si el cable es más gordo, ahí sí pasa mayor corriente. Ahora el tema es con la longitud, eso es lo que te juega. Si una va a favor y otra va en contra. Claro, ¿Está bien? justamente les iba a preguntar sobre eso, porque yo no sabía que, por ejemplo, cuando leí la parte del libro que dice, en el mundo real las corrientes no circulan libremente por un conductor, siempre existe una resistencia eléctrica que dependerá del material conductor. Se puede definir Sí. como toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico, atenuando o frenando
el libre flujo de la circulación de la carga eléctrica o electrones. Ahí está el hecho de compararlo con el agua, ¿no? Pero una novedad. Yo tengo, digo, para mí para pensar, si yo tengo un caño finito, ¿está bien? Sí. Pasa menos agua con un caño grueso. Y si quiero pasar la Porque misma tiene más cantidad de presión agua, en el agua. y si tiene más presión, ¿por qué tienes presión? Tengo que darle yo esa presión. ¿Está bien? O sea, tengo que hacer un trabajo Claro. para que eso pase. Tengo que gastar energía de alguna manera. ¿Sí? Ok. No sé si le sumo o le resta el ejemplo, pero bueno, a mí me sirve para pensarlo, no sé. Sí, yo lo pensé igual, pero me llamaba la atención porque, por ejemplo, si uno tiene un cable, un alargue puesto, por más que algo lo pise, la corriente sigue. Algo Sí, bueno, cotidiano, ¿no? Comparo. Está bien, lo que pasa es que ahí cuando pisás el cable, no cortás La conducto, o sea, conducción. La corriente. la cantidad, la sección de bronce va a ser la misma. Tal, ¿sí? Tal Vos lo cual. pisás, pero no le cambia, no es que se estrangula como una manguera. Esa es la comparación que no se podría hacer, pero sí. Sí, con el tema Pero del quizás, flujo de electrones, con la corriente eléctrica, que es el agua dentro de la manguera, por ejemplo. claro. Ajá. Pero pensá, por ejemplo, una plancha trae un cable cortito, ¿sí? Sí. Porque consume mucho, entonces hay mucha corriente, entonces el cable es más grueso y es más corto, para no tener una resistencia por el largo del cable y para que sea más barata la plancha, ¿no? Porque tiene que ser más caro el cable que la plancha. Tal cual. Bueno, y después quedó la G. No, la H, ¿no? El daño que puede generar la corriente eléctrica al organismo es mayor si la intensidad de la corriente es menor. Eso es falso. Bien, ¿por qué? Porque cuando es mayor la corriente perjudica más, Exactamente. daña más el organismo. Exacto. Es la combinación de las dos cosas lo que te... Claro. Bien, ¿alguna otra duda? En la respuesta aquí, no sé si alguien más quiere, pero yo pregunto todo. Sí, sí. En la respuesta, en la pregunta 15 dice, en las neuronas se transmite un impulso eléctrico debido al movimiento de carga. ¿Ocurre el mismo movimiento que en un cable de cobre? ¿Cómo? Te silenciaste. Se le cortó el volumen. Sí, está silenciada. Esperá. Ahí está. Las neuronas transmiten impulsos eléctricos moviendo átomos cargados, como el potasio, puse ejemplo potasio, al igual que el cable de cobre que transmite energía eléctrica pasando electrones de un material a otro, ¿no? Pero me quedó esta duda, solo que las neuronas no establecen contacto, sino que se realiza el intercambio en la sinapsis, por ejemplo. Es una diferencia entre los dos. No sé si me expliqué. Hoy se un lío. Como que en realidad entre las neuronas no necesitan tener contacto, en cambio con el cable sí, eso quise explicar. Un cable, lo que va pasando es como una onda de despolarización de la membrana, o sea, va como si hiciéramos una soga, como una onda, digamos. Lo que va moviéndose es lo que va cambiando es la polarización de la membrana a lo largo de la neurona. Entonces, lo que se mueven son iones de un lado para el otro y no es un electrón que viaja, como en el caso del cable. El efecto final es parecido, y de hecho si yo le paso a una neurona un electrón, también la activo, que es lo que pasa cuando te electrocutás, pero el principio es diferente. Entonces la respuesta ahí sería que no ocurre lo mismo entre el cable de cobre. Y no es el mismo movimiento. No es el mismo principio, si bien hay una carga que se mueve. O sea, básicamente más movés iones, no electrones. ¿Sí? Lo que cambian de un lado a otro son los iones.
No hay un electrón que viaja, sino iones que van pasando de un lado a otro de la membrana. Y yo los interpretaba ambos casos que mueven átomos. No, porque vos cuando en un error. viaja una corriente, son electrones que viajan, no átomos. Vos el cobre, cuando compraste un cable, el cobre que tiene la plancha de cuando eras chica, sigue estando ahí. Ese cobre no cambió, no fue ni volvió. Lo que viajan son electrones. Entiendo. ¿Sí? A mí se me terminaban las preguntas. Al resto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. No, yo no, profe. No. Bueno, el resto, que queda menos de un minuto. A ver si abrimos el otro Zoom o no lo abrimos. Yo encontré una. En la 16 dice, ¿en qué se basa su funcionamiento? No lo supe explicar. En la 16 dice, ¿qué es lo que nos permite estudiar el electrocardiograma? Bueno, eso sí lo respondí, pero ¿en qué se basa su funcionamiento? No supe. ¿En señales eléctricas puede ser la respuesta? Tiene que ver algo. Dale, Quedan por 10 segundos. ¿Que se caiga y volvemos? Sí, porque no sé, como quieran.